Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Gracias por comenzar la semana con nosotros. Les saluda Gabriela Frías. Mi compañero Xavier Serviá está de vacaciones. Comenzamos. Vamos a comenzar en China y el caso de presunta corrupción de la farmacéutica GlaxoSmithKline. Este lunes, la compañía británica admitió que algunos de sus ejecutivos podrían haber violado la ley del país asiático. El jefe de mercados emergentes de Glaxo, Abbas Hussain, habló de tolerancia cero en estos casos y prometió cooperar con las investigaciones. También dijo que la farmacéutica reevaluará su modelo de negocios y reducirá los precios para sus consumidores chinos. Recordemos que Glaxo ha sido acusada de canalizar sobornos a funcionarios y a médicos chinos a través de agencias de viajes por casi $500 millones. ¿Para qué? Para aumentar sus ventas y elevar el precio de sus medicamentos. Por esta situación, 4 ejecutivos han sido arrestados, pero GlaxoSmithKline no es la única compañía que está en la mira de las autoridades chinas por casos de corrupción. En los últimos días, funcionarios del gobierno visitaron las oficinas de las farmacéuticas rivales, AstraZeneca y la belga UCB. Y vamos a seguir de cerca las investigaciones. Nos vamos ahora a Japón, donde el oficialismo logró una sólida victoria electoral, pero ¿qué pasará con el programa de reformas económicas del primer ministro, de Shinzo Abe? La coalición liderada por el Partido Liberal Demócrata obtuvo este domingo un decisivo triunfo que le da la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento. Ahora, el primer ministro Shinzo Abe enfrenta el desafío de conservar la unidad de la coalición y el respaldo de la población. Esto siempre y cuando Japón continúe en la senda de recuperación económica. Abe, que ha impulsado el esquema Abenomics, sus ideas, reiteró que seguirá centrado en la reactivación de la economía con una mezcla de política monetaria expansiva, gasto fiscal y estrategia de crecimiento que incluye también reformas estructurales. El primer ministro nipón dijo, y vamos a citar, "Nos concentraremos en la economía. Si no tenemos una economía fuerte", agregó, "no tenemos una buena base para nuestro sistema de pensiones, diplomacia y seguridad". Está claro que la economía seguirá siendo la prioridad del gobierno japonés. En nuestra mira de hoy, la reforma política en Brasil. ¿Debe ser la prioridad para el gobierno de Dilma Rousseff? En las últimas horas, las calles en Río se llenaron con cientos, miles de personas, entre locales y turistas, que ya dieron la bienvenida al Papa Francisco. Nuevamente Brasil concentra la atención internacional. Hace poco más de un mes fue otro evento, deportivo, la Copa Confederaciones. Pero el pontífice llega en momentos complicados para el gobierno de Dilma Rousseff, con protestas por la insuficiencia y calidad de los servicios públicos, el alto costo de algunos de ellos y la elevada corrupción política. Y en muchos niveles, alcaldes, gobernadores, legisladores. Con las protestas llegó la velocidad. Para tramitar iniciativas en el Congreso se desechó una enmienda que habría complicado los procesos contra políticos corruptos. Se aceleró la aprobación de un proyecto anticorrupción que permitirá procesar a firmas privadas que realicen pagos a funcionarios públicos dentro y fuera de Brasil. La Corte Suprema, además, ordenó el arresto de un legislador acusado de malversación. Y la presidenta presentó su iniciativa de reforma política. Incluye 5 temas: financiamiento de campañas, si estas deben ser solo públicas, privadas o como es actualmente mixta. También el sistema de elección de diputados y ediles, si se debe mantener ese régimen de representación proporcional, es decir, los escaños se distribuyen en función de votos recibidos por cada partido. También el modelo para reemplazar a senadores, es decir, si se deben mantener los suplentes que solo asumen sus escaños en caso de renuncia o licencia. También, otro de los temas de la propuesta, la existencia de alianzas en elecciones para diputados y ediles y una reglamentación, o de hecho la pregunta para esa reforma política es si se debe poner fin al voto secreto en el Parlamento, si se debe eliminar o no. Reforma política, ajustes, pero ¿y los económicos, los ajustes económicos?
Esa es la pregunta, y antes de presentar a nuestro invitado, queremos su veredicto sobre este tema en nuestra pregunta ya planteada en Facebook. Facebook.com/CNN Dinero tiene la pregunta. A casi un mes de las protestas en Brasil, ¿cuál debe ser la prioridad del gobierno en este momento? ¿Una reforma política? ¿Medidas para atender la situación económica? ¿O ambas? Los invitamos a participar, pero si prefieren, pueden enviar sus mensajes a través de nuestras cuentas, @Gfrías y @XavierServia, CNN. Aldo Musacchio es profesor asociado de la Escuela de Negocios de Harvard. Por cierto, estuvo recientemente en Brasil investigando, analizando la situación, y ya está con nosotros para darnos todos los detalles de lo que escuchó, lo que habló y lo que ya concluyó sobre esa visita. ¿Cómo estás, Aldo? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches, qué gusto. Igualmente. Bueno, aquí la pregunta, ¿es tan urgente, es prioritaria esa reforma política en medio de una economía que está en desaceleración, que va a crecer poco, que va a tener un efecto sobre aquellas personas que ha sacado Brasil y el gobierno y los gobiernos anteriores con sus medidas de la pobreza? ¿Y por qué ahorita la reforma cuando vienen las elecciones en 2014, Aldo? Sí, la urgencia depende a quién le preguntemos, ¿no? Si le preguntamos al sector privado, te dirían que no es urgente. El problema aquí es que las elecciones en 2014 las elecciones en 2014 van a estar bastante competidas, y entonces lo que están haciendo los diputados ahora y los senadores es reaccionar a las protestas, ver cuáles son las 2 o 3 como propuestas de las protestas que pueden agarrar y proponerlas como ley, y la reforma política es una de ellas. Entonces se volvió urgente en el sentido de que es una reacción rápida a las protestas en la calle. Pero si las grandes protestas se iniciaron con este posible aumento en la tarifa de transporte público, ¿no parecería quizá más obvio o necesario tratar de hacer una serie de reformas que apelen no solo a retirar ese aumento en el impuesto, sino a lo que dicen los propios brasileños? Tú lo escuchas incluso en redes sociales, que ellos pagan impuestos como si fueran de primer mundo para recibir servicios del tercer mundo, y estamos hablando aquí de eso y de falta de infraestructura, entre otros temas y retos de Brasil. Es interesante, Gaby, porque sí, todo empezó con las protestas por el aumento de la tarifa de los autobuses, pero a los 2 o 3 días las protestas ya tenían 20 o 30 peticiones. Inclusive las encuestas que se hacían entre los protestantes no estaba muy claro cuáles eran las prioridades. Más o menos como 30% decían que estaban protestando por el aumento de las tarifas, pero había otro 30% que decía que era por la corrupción, otro 15% que era por la reforma política, otros que era por la corrupción en los estadios. Entonces lo que está pasando ahora es que los políticos, inclusive los políticos del PT, del partido en el poder, están reaccionando, tomando las protestas por las peticiones en las que son más fáciles crear una ley, y metiendo a todo vapor una ley al Congreso. Obviamente algunas de estas ya no alcanzaron a pasar antes del receso de la sesión del Congreso ahora en julio. ¿Qué tan importantes son estas reformas para garantizar que el Ministerio Público esté protegido para realizar sus investigaciones, para tratar de sancionar a aquellas empresas que paguen a los funcionarios públicos? Es decir, estamos hablando de un camino hacia la transparencia y la responsabilidad tanto del sector privado, por ejemplo, en este último caso, con el legislativo, pero ¿qué tanta diferencia van a hacer en la práctica, Aldo? Está dividido en 2 partes mi pregunta. Déjame decirte la primera parte rapidísimo. Es que el problema en Brasil es que ha habido muchos casos de corrupción, y sabemos que en los diputados, por ejemplo, hay muy pocos, te los puedes contar casi con una mano, que nunca han tenido algún delito, digamos, en su hoja de su historial. Entonces hay una parte que es el Ministerio Público va a poder ir a ver si estas personas son corruptas o no, y esa ley ya afortunadamente no, en el Congreso ya fue eliminada. Y luego está la otra parte que es, bueno, vamos a cambiar las donaciones de campaña, ¿no? Que ahora Brasil tiene un sistema mixto en el cual las empresas pueden donar a los candidatos y los candidatos reciben fondos públicos. Y la idea es quitar esas donaciones, porque esas donaciones son millonarias. Está llegando a un nivel en el cual las grandes empresas pueden donar más e incluir un poco más
sobre los candidatos. Entonces la idea sería aislar a los políticos de esas donaciones. Eso cambiaría el juego muchísimo, Gaby, porque las elecciones en Brasil, pese a que es un sistema electoral muy desarrollado, hay mucha evidencia, inclusive de investigación, que liga o que, por ejemplo, muestra correlación muy alta entre donaciones de campaña a políticos y recibir contratos o concesiones públicas, etcétera. Entonces, creo que la idea sería un poco aislar a los políticos de esa presión de las empresas. Bueno, y solo mencionar los escándalos que conocemos en el mundo, porque llegan a la prensa y no conocemos otros escándalos en otros niveles de gobierno. Pienso en uno que se dio, o en dos que se dieron hace algunos días, a principios de julio, Aldo, que tienen que ver con el presidente de la Cámara de Senadores y también el presidente de los diputados, ambos del partido que hace coalición con el partido de la presidenta Rousseff, en los que se usan aviones de la Fuerza Aérea para ir a la Copa Confederaciones, en el caso del presidente de diputados con su familia a la final, y en el caso del presidente de senadores para ir a la boda de la hija de otro senador. ¿Estamos hablando de este tipo de escándalos que ya tienen a la sociedad brasileña en un hartazgo, o estamos hablando de otra cosa, Aldo? Yo creo que estas cosas son las gotas que derramaron el vaso. Cuando salió lo de la tarifa de los autobuses, que digamos llevó a las protestas, la segunda cosa más escandalosa fue que empezaron a salir los números de cuánto costaron los estadios, sí, encima de lo presupuestado. Y ahora empezaron a salir todos estos escándalos de cómo los políticos usan jets, usan helicópteros para transportarse y transportar a su familia. Yo creo que todo está contribuyendo a este hartazgo de la sociedad brasileña con el sistema político actual. Y por lo tanto la reforma política, es que uno trata de entender qué va a cambiar una reforma política sobre la manera en la que estos legisladores y estos representantes de la sociedad, ya hablaremos de ese otro tema, la representatividad que tienen los ciudadanos con estos legisladores, qué va a cambiar con las propuestas que ha presentado Dilma Rousseff como la idea general de esa reforma política. Pues sí, digamos, Dilma quería que los ciudadanos pudieran proponer leyes, ¿no? Crear plebiscitos, que los plebiscitos sean más fáciles de hacer con 500,000 firmas para proponer una ley, por ejemplo. El problema actual en Brasil, si me lo permites explicándolo, es que hay un poco una desconexión entre la sociedad y sobre todo la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores elige 3 senadores por cada estado en Brasil, entonces hay un total de 81 senadores. La Cámara de Diputados elige diputados de acuerdo a la población del estado. Hay 513 diputados. En estados con mucha población hay más diputados que en estados con poca población. El problema es que hay para presidente, senador, gobernadores y alcaldes un sistema de mayoría simple como el que conocemos en casi todos los países de América Latina. Y el problema es que para la Cámara de Diputados a nivel federal, a nivel estatal y la asamblea local existen listas de representación proporcional, pero son listas abiertas. Entonces no son como las listas que conocemos en otros países, que son rígidas, que son propuestas por los partidos, sino que lo que significa es que los políticos que ganen más votos no solo se eligen a ellos mismos, sino que pueden conseguir votos suficientes para elegir a otros políticos que a lo mejor no eran populares o que no hubieran sido elegidos. Entonces, hay personas en el Congreso en Brasil que los votantes no querían elegir y que están ahí por ese sistema de representación proporcional. Y si me hablas de se elige por estado y no por distrito, ¿cuánto un ciudadano en Brasil va a sentirse representado o vinculado con quien se supone sería su representante en el legislativo? Entonces, Aldo, esto es un problema estructural. ¿Lo resolvería la propuesta de Dilma Rousseff? Lo que quieren hacer, es muy importante lo que dijiste de que no hay distritos, digamos, los diputados no son a nivel de distrito, sino a nivel de estado, entonces tú estás muy desconectado de tu diputado. La propuesta que he visto se enfoca mucho en eliminar esas listas de representación proporcional abiertas y crear listas rígidas. Bueno, hay varias propuestas, pero creo que esa es la que va a dominar.